Hola, buenas tardes. Pero bueno, en teoría esta semana que viene ya avisan cuántos, o sea, qué aula nos dan, qué días, si nos aceptan todos los viernes. Sí, pero sí o sí van a tener que ser dos condiciones, por la capacidad de las aulas que nos dieron. O sea, la única sería que nos den el anfiteatro, y no creo que nos den el anfiteatro. Lo que estaba comentando la Dani en la reunión de ayer es que pocas materias habían pedido la presencialidad. Ah, eso dijeron hoy también. Bueno, es verdad, es verdad, es verdad. Sí. Que además había dicho que el lunes ya nos iban a decir, que es muy probable que ya lo sepamos, y qué más, y que Y hoy nos dijeron que nada de salida al campo. Yo, ¿Nada? así nos dijeron, sí. al menos hoy. Sí, pero me parece que es un error Sí, del... lo dijo con mucha seguridad, vos viste, ¿no? Pero Sí, No, ayer se hablaba que no, que si los chicos pueden llegar solos, sí, si no, no. no, el mismo tipo dijo eso, Campos. Y ayer estaba la Dani en nuestra reunión. Ay, pero todas las días han dicho cosas mm, distintas. sí. No le haría mucho caso yo hasta que esté algo más confirmado la semana que viene. ¿Ustedes han ido esta mañana a la reunión? Esta Sí, mañana me tocaba a mí. Y bueno, habrá que esperar alguna resolución. Sí, sí, habían hay que dicho esperar. que los viajes de campo ellos los han pedido el año pasado, entonces que esa resolución les han aprobado un año después. Entonces que por eso es Ujú. todo tan estricto y tan no sé qué, porque está hecho hace un año. No sé que ahora como que iban a volver a actualizar ese protocolo, pero que tenían miedo que también demoren un montón. Sí, eso sonó mucho más excusa de por qué no han hecho nada que a realidad, ¿no? Porque después se contradijo más adelante, porque yo le pregunté de los colegios de la universidad que ya están en presencial y no supo qué responder. Si todos dependemos de las resoluciones del COE, entonces ¿por qué este, no supo qué decir? Y bueno, Ya esperemos. bueno. Sony 3, Bueno, esperamos. ¿Cuánto falta? 2 o 3 minutos más. Vos lo Sí, podés ir haciendo entrando, sí, ya han que entren si entrado. piden. Sí. Vos empezá tranqui, yo me encargo. Dale. Te damos la palabra, Pablo, si querés avisar. Me Leo confundí. una frase y digo, reeducado. Ujú. ¿Cómo están, chicos? ¿Han podido entrar al aula? ¿Han estado viendo algo ya de las teorías? Sí, profe, al trabajo práctico que subieron lo vi recién hoy. Dale, eso explicamos hoy, incluida la actividad que van a tener durante esta clase, así que ya después pueden ver y consultar ahí en el foro cualquier duda.
No se preocupen, el trabajo práctico lo acabamos de habilitar, así que no era la idea que lo tengan leído. Profe, ¿y la actividad de hoy para cuándo hay que entregarla? La semana que viene, el próximo viernes, a través del aula, ¿sí? Ya le explicamos hoy todo, no se preocupen. Ahora presten atención por ahí a las clases y ya le explicamos bien antes que terminemos. Gracias. Bueno, empecemos porque vamos a estar con el tiempo medio justo. Después de la teoría, que va a ser más corta que la que había planificado originalmente, va a ser el trabajo práctico de hoy. El día miércoles, bueno, les cuento, simplemente se me cortó la luz en la casa durante varias horas, desde a las 8 de la mañana, y dieron recién pasadas las 11. Bueno, el tema de hoy es, vamos a hablar sobre el origen de la vida, la evolución temprana, en sus primeras fases, los primeros organismos, hasta llegar a los primeros organismos multicelulares y los primeros metazoos ya en el Cámbrico. Bueno, desde siempre la humanidad se ha maravillado y sorprendido por la diversidad de vida. Lo que ven acá, una muestra muy pequeña de la enorme diversidad de la biota del planeta. Y todas las culturas humanas trataron de ordenar y de clasificar como de alguna manera la enorme diversidad y también de explicar el origen, de dónde venían todos los seres vivos, incluso el hombre mismo. Así es que, por ejemplo, ya hace unos 40.000 años, en muchos lugares del mundo, los hombres representaban estas dudas y estas preguntas fundamentales sobre el origen, dibujando en las cuevas, por ejemplo, y lo que nos da un indicio de que eran temas para esos hombres de esas épocas tan importantes como son para nosotros ahora, el origen de la vida. La humanidad, las distintas culturas han tratado de explicar este tema a través de mitos de creaciones, ¿sí? Cada cultura con su historia, pero siempre está relacionado con el sol, la luna, los grandes animales, dentro de su ambiente, los que los impresionaba por su tamaño, por su ferocidad, etcétera, etcétera. En nuestra cultura judeo-cristiana, nuestro mito de la creación es el que está expresado en el Génesis, el primer libro de la Biblia, donde hay un Dios creador, crea todo, la luna, el sol, las estrellas, los animales, las plantas y el hombre. Y esto lo hace, de acuerdo a la Biblia, en 7 días, ¿sí? Primero crea el cielo, la oscuridad y la luz, después crea el cielo y los mares, después las plantas, los continentes, el sol, la luna, los animales, finalmente el hombre. Y en el último día, el día séptimo, Dios descansa. Bueno, nosotros vamos a tratar de ir un poco más allá acerca de estas explicaciones sobre el origen de la vida, fundamentada en hechos concretos como es el registro fósil. En la clase de hoy nos vamos a referir a la parte más temprana del registro de organismos, que está dado en el llamado precámbrico, que incluye las 2 eones arqueano y proterozoico, y la primera parte del cámbrico, hasta el cámbrico medio, ya en el eón fanerozoico. Es lo que estamos acá. Entonces, vamos a ver que la vida empieza hace 3.500 o 3.800, depende. Hay muchas dudas acerca de que los registros más antiguos representen realmente evidencias de seres vivos, pero vamos entonces desde los 3.500, 3.600 más o menos, hasta unos 500 millones de años antes del presente, ya en el Cámbrico. Los griegos trataron de dar una explicación un poco más racional que el sol y las estrellas y dioses, que fue, por ejemplo, Aristóteles hablaba de que de la materia
inanimada se transformaba la materia viva por generación espontánea. En el siglo XX, la ciencia ha aportado, para dar una explicación mucho más racional sobre el origen de la vida, habló de que hubo antes de la vida, una evolución química durante millones de años, y que terminó con la formación de los primeros seres que uno podría llamar como vivos. Todo esto fue el resultado de una serie de pasos a partir de compuestos cada vez más simples y cada vez más complejos. Las fases principales son, bueno, agrupación de moléculas, y estas moléculas se hicieron cada vez más complejas, se rodearon de una membrana hasta formar las primeras células. En los años 20 surgió la célebre teoría quimiosintética desarrollada por Oparin y Haldane, que hablaba de esa sopa primitiva de moléculas orgánicas, que propuso el desarrollo de vida simple a partir de material inerte, una atmósfera con mayor concentración de vapor de agua, de hidrógeno, de dióxido de carbono, de sulfuro de hidrógeno, de monóxido de carbono y de metano, sin oxígeno libre o muy poco, y con presencia de una muy marcada actividad volcánica. Así, esta sopa primitiva de moléculas orgánicas dio lugar a la formación de cadenas de compuestos orgánicos simples, la ampliación de estas cadenas, después, a lo largo del tiempo, la generación de un código de replicación de estas cadenas, que se podían replicarse a sí mismas, la formación de un código genético y después eso, la separación de estas cadenas del medio y entre ellas por una membrana. En los años 50, yendo un poco más allá, se produce el célebre experimento de Miller, que reprodujeron en el laboratorio las supuestas condiciones presentes en la atmósfera primitiva. Entonces colocaron en recipientes metano, agua, amoníaco, hidrógeno, que suponían que eran los componentes principales de la atmósfera primitiva, y 2 electrodos dieron electricidad. Por supuesto, no había oxígeno libre dentro de esos recipientes. Y finalmente, después de un tiempo, obtuvieron aminoácidos y otros compuestos. Esa atmósfera primitiva habría, digamos, experimentos posteriores permitieron asegurar de que esa atmósfera primitiva habría estado compuesta por esos componentes que habíamos mencionado recién: vapor de agua, ácido clorhídrico, nitrógeno, hidrógeno, etc. A partir de la experiencia de Miller, se asumió que esa sopa orgánica o caldo primigenio se habría formado en aguas someras, es decir, en aguas marinas, donde le daba la luz del sol, pero en la década de los 80 se conocieron, gracias a unos submarinos científicos, ecosistemas, verdaderos ecosistemas en los respiradores volcánicos oceánicos. Es decir, un sistema ecológico que funcionaba sin necesidad de la luz solar. En estos son zonas oscuras, muy profundas en el fondo del mar, ricas en minerales, y en donde se han encontrado organismos, bacterias y arqueas hipertermófilos. Entonces ahí surgió la idea de que la vida se podría haber originado en esos respiradores volcánicos primitivos, en vez de en los lugares marinos superficiales. Este señor, Gunther Wasserhauser, propone la teoría del mundo de hierro sulfuro. Él hizo un experimento, generó péptidos, o sea, cadenas mucho más grandes, a partir de aminoácidos, en condiciones muy similares a las que habrían tenido esas fuentes hidrotermales submarinas, utilizando sulfuro de hierro y níquel. Y ahí entonces sugiere ese origen termófilo de la vida. Entonces, de acuerdo a este modelo, los primeros seres vivos habrían sido organismos extremófilos. Vamos a ver acá una pequeña serie de supuestos
registros de la vida primitiva. Esto lo más antiguo que se conoce. Por supuesto está en duda si estas estructuras representan evidencias de vida o no. Esto se encontró, es un trabajo del 2017, son filamentos y tubos de hematita. Esto se encontró en Canadá, en la zona de Quebec, y se interpretan como precipitados relacionados a fuentes hidrotermales del fondo del mar. ¿Por qué se interpreta esto? Por la similitud entre las ramificaciones que tienen las arqueas y bacterias que viven en las actuales fuentes hidrotermales. Bueno, acá en las flechas se ven esas supuestas estructuras que aseguran los autores de este trabajo que podrían ser evidencias de las primeras formas de vida, las más antiguas. Bueno, esta teoría, este hallazgo da apoyo a la hipótesis del origen de la vida en esos fuentes hidrotermales. Si esto fuera así, de acuerdo a este trabajo, el origen de la vida habría retrocedido 300 millones de años más de acuerdo al registro previo. Acá vemos el registro previo más antiguo. Aquí tendría, digamos, más o menos 3.500 millones de años. De acuerdo al trabajo de Dodd et al., retrocedería a cerca de los 3.800 y, por supuesto, con muchas dudas, también proponen que encontraron estas mismas estructuras, pero ya para rocas del Jadiano, en el más o menos 4.100, 4.200 millones de años. Esto, por supuesto, generó muchísimas dudas en toda la comunidad científica y no convencieron a nadie, digamos. Registros mucho más seguros son estos que les listo aquí y que corresponden a tres áreas principales continentales, que son el oeste de Australia, donde aparecen tres formaciones, tres unidades geológicas, que son el grupo Warrawoona, la formación Dresser y la formación Strelley Pool. Después está, que es muy conocido, el grupo Isua en Groenlandia y la Barberton-Gritstone Belt en Sudáfrica. En el grupo Isua se han encontrado supuestas estructuras microbianas y inclusiones de grafito biogénico que podrían ser asignables a evidencias de origen orgánico. Digamos, evidencias que sugieren un origen orgánico. También, al menos sobre las estructuras de grafito, existen muchas dudas sobre si realmente corresponden a estructuras de origen orgánico. En el grupo Warrawoona, con una antigüedad de alrededor de 3.500 millones de años, también se han encontrado muchas más estructuras. Acá hay un consenso como de que algunas de las que se han encontrado acá sí representarían evidencias de los primeros seres vivos. Por ejemplo, acá se han encontrado estromatolitos, ya vamos a ver qué es, que son estructuras organogénicas, creados por bacterias no fotosintéticas. Y después un conjunto de series de microfósiles muy pequeños, referidos a arqueas, que incluyen tipos de bacterias filamentosas, organismos agregados en forma de colonias, organismos esferoidales y filamentos radiales. Actualmente se considera que estos dos últimos, los organismos esferoidales y los filamentos radiales, no serían fósiles de seres vivos. Y además, al mismo tiempo, se ha postulado que estos organismos habrían vivido en ambientes de aguas someras. Estos son los supuestos restos fósiles filamentosos que corresponderían a cianobacterias. Y acá están estas estructuras asignadas a estromatolitos,
pero también los estromatolitos, en este caso, estos supuestos estromatolitos muestran esa laminación fina de la estructura y alternadas con capas más oscuras y más claras, y esa forma de domo, acá, ahí, como tienen los estromatolitos actuales. Pero también se ha cuestionado el origen biológico de estas estructuras. Bueno, ¿qué son los estromatolitos? Son estructuras biosedimentarias, son formados por cianobacterias que van acumulando, producto de su metabolismo, van acumulando hacia abajo las sustancias que van precipitando, tanto de producto del metabolismo de las bacterias como del ambiente. ¿Mm? Para que haya estromatolitos tienen que haber condiciones ambientales muy definidas. Se producen en la interfase agua-sedimento, se producen en la zona fótica del mar, es decir, con luz plena, y tiene que haber una elevada concentración de sales. Actualmente existen estromatolitos en el mundo donde se encuentran estas condiciones. Por ejemplo, son los conocidos acá en la región de la Puna Argentina, en las lagunas de altura de Salta, de Catamarca y Jujuy. ¿Cómo está caracterizado morfológicamente un estromatolito? Por una sucesión de láminas claras y oscuras. Las claras se forman por la acumulación de sedimento de grano muy fino, conocido como pelitas, que son limos y arcillas, y después por láminas oscuras, que es producto de la precipitación de los minerales en la cubierta donde se encuentran las bacterias. Bueno, la importancia de los estromatolitos desde que aparecen es la producción de oxígeno, es decir, liberan oxígeno por consecuencia de la fotosíntesis, y además, mucho más adelante ya en el tiempo, ya en el Cámbrico y fines del Precámbrico, estas estructuras constituyen los primeros formadores de arrecifes. Después están las evidencias que provienen de Sudáfrica, que también tienen en torno entre 3.500 y 3.200 millones de años. Hay cuerpos tanto microscópicos como macroscópicos, así esferoidales, y han sido interpretados como células procariotas. También se han encontrado estromatolitos. Después están las evidencias que vienen también del oeste de Australia, un poco más modernos, de unos 3.480 millones de años, de la formación Dresser. También son estructuras en forma de estromatolitos, que podrían ser estromatolitos, y después algunas estructuras que podrían ser cuerpos de algún procariota. La formación Strelly-Pool también se han encontrado estos microfósiles y estructuras semejantes a estromatolitos, que para algunos no hay duda que son estromatolitos, por lo tanto constituye una evidencia muy clara de que ya a los 3.400 millones de años habría organismos que formaban estas estructuras. Además de estas evidencias de organismos, también existe algo muy llamativo, que son las formaciones de hierro bandeado, que se consideran como una evidencia indirecta de la presencia de seres vivos. Estas formaciones de hierro bandeado, conocidas como BIF, son rocas sedimentarias que tienen hasta al menos 15% de hierro, tienen esa estructura de láminas superpuestas en tonos bien rojos y menos rojos, y están compuestas por hierro y sílice. Y actualmente estas rocas constituyen cerca de la mitad del reservorio mundial de hierro. Esta estructura aparece en el registro hace unos 3.800 millones de años, coinciden más o menos con el origen de los seres vivos por otras evidencias, adquieren su mayor volumen a unos 2.500 y desaparecen del registro entre los 1.800 y los 800 millones de años. Se ha sugerido que estas estructuras son consecuencias del metabolismo de bacterias fotosintéticas, que al producir oxígeno libre, este oxígeno libre en la atmósfera,
y después en el mar iría oxidando el hierro que está disuelto en el agua marina. Se sabe que el hierro disuelto en el agua marina era muy abundante antes de los 1.800 millones de años. Este hierro se iría precipitando porque el hierro 3 no es soluble en agua. Entonces, al oxidarse, estaba disuelto. Al oxidarse, se precipita en el mar y va formando estas acumulaciones de rocas sedimentarias ricas en hierro. Entonces acá ya podemos hablar de una fotosíntesis oxigénica, que habría estado desde el principio de los seres vivos. Al desaparecer el hierro libre en torno a los 2.500 millones de años, comienza a elevarse el nivel de oxígeno en la atmósfera por la fotosíntesis aeróbica de las cianobacterias. Pero ya había fotosíntesis antes. ¿Cómo se explica esto? Porque gran parte del oxígeno que daban a la atmósfera y después al agua de mar, estas cianobacterias se gastaban, digamos así, entre comillas, para oxidar ese hierro 2. Una vez que se oxidó todo el hierro 2 disponible en el agua marina, ahí sobraba oxígeno para ir acumulándose lentamente al principio en la atmósfera. Esto ocurre a partir de los 1.500 millones de años. Bueno, este hecho, el comienzo de la acumulación masiva de oxígeno en la atmósfera, se conoce como gran evento de oxidación o revolución del oxígeno, GOE. Es decir, un aumento relativamente rápido de oxígeno en la atmósfera terrestre a partir de esa edad. Se supone que esto habría provocado la primera gran extinción masiva en el planeta, porque los organismos que hasta entonces vivían no estaban preparados para tener una atmósfera tan cargada de oxígeno. Además, como consecuencia secundaria de todo esto, se habría formado la capa de ozono que protege a los organismos posteriores de la acción de los rayos solares. Acá en este gráfico se puede ver muy bien que a partir de los 2,5 millones de años empieza a incrementarse el oxígeno libre y ya es muy alto ya a partir del Fanerozoico, que está a partir de los 540 millones de años antes del presente. Bueno, acá vemos en detalle, un poco más de detalle, cuándo se produce esa gran oxidación. Empieza hace unos 2.500 millones de años y ahí se va incrementando, ¿sí? Hasta que la atmósfera se satura de oxígeno, pero ese proceso dura unos 500 o 600 millones de años, más o menos, el gran incremento. Bueno, en este momento, ya con la atmósfera empezando a saturarse de oxígeno, para ese momento se han referido otras estructuras, estas con seguridad de estromatolitos, para la formación Gunflint Iron en Canadá, donde se han referido estromatolitos y también se han referido pequeños organismos de microbiota. Ahí se ha reconocido con mucha seguridad, nadie duda de esto, muchas estructuras a maneras de cianobacterias filamentosas y esferoidales. Esto está fechado entre 2.100 y 650 millones de años antes del presente. Para esta época, si bien no hay una certeza, habrían surgido las células eucariotas. Ustedes ya lo habrán visto en otras materias. Para el surgimiento de las células eucariotas se ha propuesto la teoría de la endosimbiosis, donde una célula procariota grande fagocita a otra más pequeña. Las más pequeñas van a constituir los cloroplastos y sobre todo las mitocondrias. Esta teoría de la endosimbiosis propone que a través de evidencias muy concretas, de que, por ejemplo, en los cloroplastos hay, tanto en mitocondria como cloroplastos, hay ADN propio, independiente del ADN de la célula, y es circular, y de la misma forma que es el ADN
en bacterias. Además, estas organelas se dividen por fisión binaria y son capaces de sintetizar sus propias proteínas. Bueno, todas estas evidencias están indicando que esta teoría es muy probable y que el origen de los eucariotas haya sido de esta manera. Acá tenemos más o menos, dentro de ciertos límites, el fechado de las primeras eucariotas. Hace unos 1900 millones de años aparece Gripania, aunque hay un registro un poco más antiguo ahora, ¿sí? Que es una supuesta alga, aunque para algunos no han podido clasificarla taxonómicamente. Aparecen unas estructuras bastante enigmáticas que se conocen como acritarcos. Sin duda son eucariotas, aquí posibles hongos hacia los 1500 millones de años, una alga roja a los 1300, una alga verde hacia los 700 millones de años, y los primeros animales hace unos 600 millones de años. Esa supuesta alga, que sin duda es eucariota, es conocida con el nombre de Gripania spiralis. Es el eucariota más antiguo reconocido, o uno de los más antiguos reconocidos, está registrado en América del Norte, en India y China. Estas estructuras se reconocen durante al menos 1000 o 1200 millones de años, porque su biocrón es muy, muy extenso. Y llegan hasta el Ediacareano, es decir, hasta el final del Precámbrico, un poco antes del comienzo del Cámbrico. No se sabe si era una macroalga, si era un organismo multicelular, realmente, si era un experimento evolutivo que después no tuvo éxito y desapareció. Pero bueno, Gripania es uno de los fósiles más antiguos que se conocen de un organismo eucariota. Después están los acritarcos, que les comentaba que son microfósiles de afinidades inciertas. Sí tienen una pared de naturaleza orgánica, son posibles restos de algas, se caracterizan porque tienen ese cuerpo central con ornamentaciones, distintos tipos de ornamentaciones, por un tamaño y espesor de pared característico, y son muy utilizadas estratigráficamente por el biocrón que tienen. Los acritarcos aparecen hace unos 2100 a 1900 millones de años. Bueno, acá hay algunos ejemplos de unos acritarcos de Siberia, acá de China. Después se refieren para el proterozoico también a algas, con antigüedades variables entre 1200 millones de años, 900, 700, ¿sí? Algas, esta es la supuesta alga roja de Canadá, de unos 1200 millones de años, y una alga bentónica de unos 900 a 740 millones de años en China. También se han referido, estructuras que serían algas con ramificación dicotómica, también estas estructuras que se han referido también a algas, en China la primera y Siberia la segunda. También se han referido estructuras orgánicas a protistas. Por ejemplo, que recibe el nombre, esta estructura recibe el nombre de Cyclocidilium, se ha interpretado como una posible ameba. Fue encontrado en Arizona, en Estados Unidos, de unos 750 millones de años. También se han encontrado estructuras referidas a metazoos, por ejemplo, estos fósiles impresionantes de un huevo y blástulas de un metazoo, y después un posible animal lipoblástico de unos 600 millones de años, ¿sí? Ya entrando muy cerca de la época conocida como Ediacareano. Al mismo tiempo, ya cerca del fines del Precámbrico, ocurre un evento muy importante en la evolución del planeta que tiene consecuencias en las formas vivas, que son 3 glaciaciones muy grandes que precede al
a lo que vamos a conocer como fauna de Ediacara, que es una fauna, ya son animales metazoos, muy diferentes de las formas actuales, pero ya son considerados verdaderos animales. Por estas glaciaciones, duraron más o menos cada uno unos 15 millones de años, algunas más. Produce lo que se conoce como la tierra bola de nieve, o en inglés snowball earth. Se cree que el desencadenante principal fue un descenso en la concentración de dióxido de carbono y de metano en la atmósfera. Esto habría producido que de a poco los mares empiecen a congelar desde los polos hasta llegar prácticamente al Ecuador. ¿Qué pasó con los seres vivos en ese momento? Bueno, se supone que algunas especies habrían podido sobrevivir debido a que la luz muy escasa que pasaba a través de las capas de hielo sobre el mar bastaba para mantener una cadena alimenticia. Porque, bueno, el mar abajo no estaba congelado. Y también aquí entran en juego también las cianobacterias que habrían sobrevivido en esas fumarolas del fondo marino, sin necesidad de luz solar ni oxígeno. Bueno, ¿cómo salió el planeta de estas tres grandes glaciaciones? Se supone que es por la actividad volcánica que habrían ido eliminando gases que habrían producido un efecto invernadero y de a poco habrían ido calentando el planeta hasta que los hielos se fueron descongelando. Debido a esto, fíjense, el penúltimo periodo del Proterozoico se llama criogénico. Después está el ediacariano, pero antes está el criogénico, entre 720 y 635 millones de años. Finalmente llegamos a los primeros animales, conocida como fauna de Ediacara, algunos le dicen biota de Ediacara. Fue descrito originalmente para el Precámbrico tardío de Australia, pero después ya estos mismos tipos de fósiles se documentaron en todas partes del mundo, excepto la Antártida. Se reconoce para sedimentos marinos, tanto superficiales como profundos, y representa la primera aparición de organismos complejos, de un tamaño grande, y representa el primer desarrollo de animales multicelulares antes de la conocida explosión del Cámbrico. Es decir, esto está ocurriendo un poco antes de la explosión del Cámbrico, del límite entre Precámbrico y Cámbrico. ¿Qué habría causado la aparición de estos primeros animales estructuralmente complejos? Se supone que la liberación de las comunidades eucariotas del estrés ambiental causado por las glaciaciones habría llevado a una diversificación explosiva de estos grupos previo a la posterior explosión del Cámbrico. Acá vemos estas formas de Ediacara aparecen en el registro hace unos 635 millones de años y ninguna de estas aparece ya en el Cámbrico. O sea, las últimas se extinguen antes del comienzo del Cámbrico. Caracteriza los últimos 30 millones de años del Proterozoico. Todas estas formas son formas sin partes esqueletarias, de muy poco espesor. Hay formas de diversas morfologías, hay impresiones circulares, acá, que se han atribuido a posibles nidarios, ¿sí? Posibles medusas. Hay formas que no se sabe qué relación habrían tenido con formas conocidas ya más del Fanerozoico. Esta es muy conocida, Dickinsonia, es una de las más abundantes. Después hay organismos con formas de fronde, las más conocidas es Charnia y Charniodiscus. Estas formas son muy delgadas, el espesor de unos pocos milímetros, así que habrían obtenido su alimentación simplemente por absorción de la pared del cuerpo. Acá aparecen, si bien aparecen después del Cámbrico también, por primera vez estructuras esqueletarias asignables a metazoos. Estas estructuras son como unos conos, uno dentro de otro, en esta secuencia, en este dibujo, y acá vemos bien
sería un conito dentro de otro, son muy pequeños, del orden de los milímetros, ¿sí? Se han propuesto afinidades con pogonóforos o anélidos, y también algunos han sugerido que serían un grupo muy popular en el Cámbrico, que se conoce como arqueoceatos, y que se habrían extinguido. Se extinguen, estos arqueoceatos se extinguen en el mismo Cámbrico. Pero bueno, son estructuras que generan bastantes dudas sobre su asignación taxonómica, pero sí es un primer registro de biomineralización. Y acá vemos quizás el animal más importante de esa fauna de Ediacara es Prigina, que muestran indicios de cefalización. Ya no son formas así de tipo fronde o achatada o como medusa, sino donde se ve una regionalización muy marcada. Una zona, que sería la cefálica, aquí, y el resto del cuerpo hacia atrás. Esto indicaría, bueno, ha sido asignado a un artrópodo primitivo, quizás emparentado con trilobites, también han sido asignados a anélidos, eran formas bentónicas, y bueno, el hecho de que sea un indicio de cefalización ya no está hablando de una evolución en el sistema nervioso en los metazoos, ya antes del Cámbrico. Acá se ve, bueno, una representación de las distintas formas que se han reconocido en la biota de Ediacara, las planas, las formas de fronde, etcétera, y su biocrón a fines del Cámbrico en el periodo ediacariano. Casi todos los organismos de Ediacara son de posición sistemática dudosa, tanto es así que Seilager, un científico que trabajó muchísimo en estos organismos, propuso que eran parte de un reino distinto, conocido como Bendozoa o Bendobionta, o como un filón, o incluso como un reino distinto. Para algunos están relacionados con, algunas de las formas estarían relacionadas con artrópodos, moluscos, nidarios, poríferos o ctenóforos. Otras no tienen relación alguna con formas modernas, y se piensa con bastante seguridad de que muchas de estas formas, sobre todo las bien planas, habrían tenido algas fotosintéticas en simbiosis viviendo en el cuerpo. En estas biotas prácticamente no hay indicios de depredación ni de parasitismo. Se supone que las cadenas tróficas aquí eran muy cortas, muy simples. La mayor parte de esta fauna se extinguió a fines del Precámbrico. Se sugiere, en definitiva, que habría sido como un experimento fallido de la evolución antes de la aparición de los fila que tienen representantes vivientes. Esto es lo que se encontró acá en Tucumán. No son fósiles de ediacarianos en sí, pero sí tienen una afinidad. Son impresiones medusoides, estructuras, moldes de cuerpos fósiles, tubos. Bueno, y llegamos finalmente al límite precámbrico-cámbrico, hace unos 541 millones de años, donde la fauna de Ediacara desaparece por completo y empiezan a aparecer realmente muchas de las formas que conocemos hoy dentro de los animales. Se destacan, bueno, dos faunas muy importantes, Burgess-Shale y Chen-Yang, y también una fauna de conchillas pequeñas o pequeña fauna de conchillas. Acá ya en el Cámbrico se ve mejores estrategias de comportamiento, de alimentación, mayor complejidad. Hay gran capacidad para bioturbar el sustrato. Las sustancias dentro de la capa superficial del sustrato se van mezclando. Los tapices algales de los cuales se alimentaban los organismos de Ediacara disminuyen su espesor por la depredación por parte de la alimentación por parte de estos metazoos cámbricos. Eso habría hecho una mejor circulación de fluidos en los intersticios del sedimento del fondo y habría dado como consecuencia una mayor oxigenación del medio bentónico. Entonces los ecosistemas marinos cambian completamente. Se produce lo que se conoce entonces como la revolución agronómica, que es la reducción del sustrato. ¿Sí? Acá ven a la izquierda
estamos en el ediacariano, en el precámbrico, donde los organismos son superficiales al sustrato, casi nada se entierra en el sustrato. Vemos que los tapices microbianos, los cuales se alimentan estos animales, eran gruesos, profundos, y la bioturbación, es decir, las modificaciones que producen en el sustrato los seres vivientes, era horizontal. Es decir, ningún animal excavaba, todos andaban sobre el sustrato. Al entrar el cámbrico y aparecer estas nuevas formas, se produce la mezcla del sustrato, hay organismos que cavan, que se hunden, que viven en el sustrato, adentro. Esto produce la mezcla se produce una bioturbación vertical y deja de estar presente, o en menor grado, la bioturbación horizontal, y esto da más oxígeno al sustrato y hace posible que otros organismos puedan vivir ahí adentro. Bueno, esto puso al alcance que otros miembros de la comunidad podían tener alcance a distintos nichos, a nuevos nichos ecológicos y recursos que antes eran inaccesibles. Bueno, acá hay varios estados, desde el Ediacariano hasta lo que vemos después en Burgess Shale, donde se ve que la mata microbiana dejó de ser una capa continua y alta, sino que se fue haciendo cada vez más fina, más delgada y de menor superficie. Se produce la mezcla entonces de los componentes del sustrato con el agua de la columna que está inmediatamente por arriba del sustrato. Bueno, un poco después de esto, hace unos 530 millones de años, seguimos estando en el Cámbrico basal, Cámbrico inferior, se reconoce esta pequeña fauna con conchilla o fauna de conchillas pequeñas. Bueno, está formado por estas estructuras muy parecidas a las que vimos a finales del Ediacariano. Son escleritos, espículas, tubos, pequeñas conchillas. Se interpretan como elementos separados de organismos mayores o como conchillas individuales de individuos muy pequeños. No se han encontrado relación con grupos modernos, se han encontrado a lo largo de todo el mundo y representan los primeros restos de esqueletos mineralizados en el registro. Bueno, y después se produce la explosión del Cámbrico. En estos momentos se está produciendo la explosión del Cámbrico, que tiene como lugar, se expresa en los primeros fósiles, ya en las faunas esas que yo les comentaba de Burgess Shale y de Chengjiang. Se expresa primero en la fauna de Chengjiang, en China, que es unos 10 o 15 millones de años más antigua que la de Burgess Shale. Bueno, la explosión del Cámbrico es un evento biológico que se conoce como radiación cámbrica, que es un episodio de gran diversificación de animales en el Fanerozoico. Empezó hace unos 541 millones de años. ¿Y por qué se llama explosión? Porque abruptamente aparecen en el registro fósil organismos con esqueleto. Aparecen moluscos, braquiópodos, equinodermos, artrópodos, poríferos, arqueociatos, etc. Y aparecen en todo el mundo y son muy abundantes. En el Cámbrico vamos a ver que aparecen casi todos los filavivientes, salvo los briozoos. Todos los demás ya tienen su registro fósil en el Cámbrico. Aparecen los planes corporales modernos, el plan artrópodo, el plan cordado, el plan braquiópodo, el plan molusco, etc. Obviamente se incrementa la capacidad, la complejidad morfológica y también los tamaños corporales. ¿Por qué se habría producido la explosión del Cámbrico? Bueno, se dan dos causas, una ecológica y la otra genética. La causa genética es que habría habido una gran flexibilidad genética en estos tiempos. El rango de innovación morfológica no habría estado limitado por esas restricciones de genes, digamos, de sistemas reguladores genómicos. Entonces habría habido la posibilidad de que los genes, los reguladores estos, permitan expresar los genes de maneras muy diversas, cosa que no está ocurriendo en la actualidad o que ocurrió después del Cámbrico. Al mismo tiempo, se habrían generado, a principios del Cámbrico, múltiples espacios
ecológicos vacíos en el ecosistema marino, casi desocupados y sin depredadores. Bueno, acá en la figura lo que vemos son estos momentos, fines del Ediacariano y principios del Cámbrico, donde, bueno, lo que vemos es la aparición de las distintas biotas. Acá la biota de Chengjiang, que vamos a ver dentro de un rato, la de Burgess-Shale, acá están la pequeña fauna de conchillas, y acá en el precámbrico la biota de Ediacara. Las biotas del Cámbrico son, además de las formas con esqueletos, que nos permitieron conocer moluscos, los clásicos moluscos, braquiópodos, los primeros cordados, etc., más se conoce la enorme diversidad que había ya en ese momento por los yacimientos Lagerstätten, que son esos yacimientos de preservación excepcional. Hay dos que son muy reconocidos, con gran cantidad de especímenes, que son Burgess-Shale y Chengjiang. Burgess-Shale en Canadá, desde el Cámbrico medio, es quizás el más estudiado y mucho más difundido. Ahí se han encontrado formas asimilables a filas modernas. Por ejemplo, estos artrópodos. Acá hay un marrela, que es un artrópodo muy extraño, asimilable quizás con trilobites, pero para algunos sería un artrópodo de posición incierta. Bueno, han aparecido trilobites. Hay Seayas, que es un posible onicóforo. Posibles nidarios, crustáceos, como Canadaspis, un cordado, ya para el Cámbrico medio, Picaya, muy conocido. Anomalocaris, el gran depredador de los mares cámbricos, que habría estado presente no solo acá en Burgess-Shale, sino también en Chengjiang. Hay varios géneros dentro de este grupo de anomalocáridos. Este es Anomalocaris, propio de Burgess-Shale. Al principio no se sabía, se pensaba que era de un filum completamente nuevo, diferente a los conocidos, pero con el estudio de sus estructuras en más detalle, hay un consenso para considerarlo como un artrópodo, pero sí dentro de un orden novedoso, que es Radiodonta. Bueno, se caracteriza por estas dos prominencias anteriores, esos ojos en pedúnculos, y habría llegado a tener medio metro de largo, o sea, para lo que es el Cámbrico, un animal bastante grande. Wiwaxia, un posible molusco emparentado con los monoplacóforos, poliplacóforos, con esas estructuras a manera de espinas en el dorso. Bueno, este animal rarísimo, Opavinia, que se caracteriza por esa trompa. Ahí, a su vez, esa trompa habría estado ubicada en la boca, al final de la trompa, con estas especies de tentáculos. Unos ojos, 5 ojos, con un pequeño pedúnculo. Y habrían tenido como, de manera similar a Anomalocaris, estas estructuras que habrían servido para nadar, estas especies de aletas. También se los ha incluido, al principio no se sabía con qué relacionar a Opavinia, también se había pensado que podría representar un nuevo filum, pero actualmente se lo está considerando un artrópodo, incluso del mismo grupo que Anomalocaris. Este sigue siendo un animal muy extraño, nadie sabe a dónde clasificarlo. Es alucigenia, su nombre mismo lo dice, digamos, alucigenia, generador de alucinaciones. Al principio incluso se lo ponía con estas púas hacia abajo y estos lobópodos hacia arriba, es decir, al revés de lo que ya se lo conoce. Tiene una especie de cabeza, indudablemente, más grande, más chica, estas púas y estos lobópodos. Mide apenas 1, 2, 3 centímetros de largo. Bueno, si bien él no estudió directamente la fauna de Burgess-Shale y de Chengjiang, pero sí era un enamorado. Bueno, después lean acá lo que él dice. Para él, estas faunas cámbricas son las más importantes de todo el registro fósil, por sobre los dinosaurios, por sobre los
antepasados humanos. Es la fauna más importante del mundo por una serie de implicancias acerca de la historia de la vida, sobre la famosa contingencia, es decir, los distintos accidentes que va sufriendo la vida. Bueno, él es Stephen Jay Gould, un eminente paleontólogo, biólogo evolutivo que murió en el 2002 de Estados Unidos. Es un enorme divulgador de ciencia, un gran paleontólogo de moluscos, de caracoles, y es el que difundió esta fauna de Burgess, sobre todo en un libro conocido como La vida maravillosa. Está acá, precisamente. Bueno, él, a partir del análisis de los estudios hechos en Burgess Shale, él considera que en el Cámbrico se produjo, el Cámbrico inferior, medio, se produjo una gran diversidad de formas, aquí, lo que vemos acá abajo, pero que ya para el Ordovícico, es decir, el periodo inmediatamente posterior, gran parte de esas sufre una diezmación. Él habla de diezmación, y solamente quedan unos cuantos formas, y la gran mayoría de esos experimentos evolutivos desaparecen. Él incluso pone esta estructura de la evolución en los primeros tiempos de los metazoos, al contrario de el aumento de diversidad creciente, que era lo clásico, que es lo que está acá expresado acá en la figura de arriba, es decir, a partir de una sola morfología o una sola especie surgen y se van abriendo la diversidad y va creciendo hacia arriba como un árbol, que él lo llama cono de diversidad creciente. Él contrapone ese cono de diversidad creciente con su idea de disminución de la disparidad morfológica, es decir, a principio del Cámbrico, por lo que explicamos, por esa flexibilidad genética y por la cantidad de nichos ecológicos vacíos, se produce una gran diversidad, una gran radiación de metazoos con muchísimas formas, pero estas, a manera de experimentos evolutivos, se extinguen. La gran mayoría, solamente lo que vemos hoy, desde el Ordovícico hasta la actualidad, son nada más que variaciones menores de unos pocos grupos. Bueno, en Tenjian aparece más o menos la misma fauna que en Burgess Shale. Dijimos que era unos 10 a 15 millones de años más antigua, está en el Cámbrico inferior, pero acá se ha reconocido una forma que se considera como los primeros vertebrados, que son dos géneros. Acá yo les puse a Milo Kunmingia, que se lo va a ver bien en la clase respectiva, pero sin duda es vertebrado porque ya, bueno, aparece acá una estructura que no es que sería la notocorda, y se ven incluso unos primordios sobre la notocorda, que serían vértebras primitivas o primeros esbozos de vértebras. Estos animales, estos primeros vertebrados, no habrían tenido más de 3 centímetros de longitud, pero bueno, ya prefigura, digamos, nadie podría haber dicho que este pequeño animal, que podría haber sido extinguido por la actividad depredadora de Anomalocaris, por ejemplo, habría tenido tanto éxito posterior. Bueno, ya para terminar, ¿qué podemos decir de la radiación cámbrica? Bueno, en primer lugar, y volviendo a repetir, que en la radiación cámbrica tienen su primer registro una docena de filos actuales y un número no determinado de formas que podrían ser tranquilamente asignables a filas desconocidos. El registro del Cámbrico representa la mayor innovación evolutiva en toda la historia de los metazoos, y es ahí, en el Cámbrico, con la explosión del Cámbrico, donde se establecen los planes estructurales de los metazoos. Todos los planes estructurales que conocemos hoy. Al mismo tiempo, la diversificación de los modelos de bioturbación, es decir, de una bioturbación horizontal de animales que no se sumergían en el sustrato blando, que no vivían en el sustrato blando, a vivir, a profundizar en el sustrato, indicó una evolución clara en el sistema nervioso hacia organismos cada vez más avanzados, ya en el mismo Cámbrico. Después, los primeros procesos que vimos a fines del precámbrico, en el Proterozoico más alto, de esqueletización, acá ya en el Cámbrico ya se logra una esqueletización
muy diversas, tanto en cuanto a materiales y grupos de animales implicados. Se ha propuesto también que si bien los primeros fósiles de artrópodos, que son los que se han estudiado bastante bien y son los más diversos en estas faunas del Cámbrico, en las faunas de cuerpo blando del Cámbrico, se ha propuesto que en realidad estos grupos serían bastante más antiguos por la presencia de trazas fósiles bien al principio del Cámbrico, atribuidas con cierta seguridad a artrópodos. O sea, los artrópodos habían aparecido muchos millones de años antes que su primer registro como fósil corpóreo en el Cámbrico inferior medio. O sea, los linajes, no solo de los artrópodos, sino del resto de los metazoos, se habrían originado en el precámbrico, pero no tenemos registro. Esto está de acuerdo con estimaciones basadas en evidencias moleculares, en filogenias moleculares que proponen que todos los grupos de metazoos se habrían originado mucho más atrás, en el precámbrico tardío, pero recién uno ve el registro fósil a partir del Cámbrico inferior. Bueno, y finalmente, esta explosión de morfologías y de grupos taxonómicos, lo que está haciendo es reflejar un aumento, podría estar reflejando un aumento en la probabilidad de preservación de estos animales por un incremento en la abundancia, es decir, en la cantidad de individuos que había, a ver, como vimos en la clase de tafonomía, al haber más individuos por especie, hay más posibilidades de que estos organismos se fosilicen. También por el aumento de tamaño hace de que sea más posible fosilizarse, preservarse en el registro fósil después de ser encontrado, y también, obviamente, el desarrollo de partes duras. También el desarrollo de partes duras habría hecho que uno vea en el registro del Cámbrico inferior y medio todas estas formas, y posterior, por supuesto, que no se ve en el precámbrico. Y bueno, eso sería toda la clase de hoy, muy resumida. Acá está la bibliografía principal, que es básicamente la misma que vamos dando para las otras clases. Está el libro de Apesteguía, que es muy interesante, la parte sobre todo ya cuando habla de la fauna de Bourget-Shea. El libro de Benedetto, Gondwana a través del tiempo. El libro Paleobiology, el Camacho de Invertebrados Fósiles, que tiene los primeros capítulos introductorios, habla muy bien del origen de la vida y de la vida en el precámbrico y en el cámbrico. Y está el libro de divulgación Gould, que es una joyita, para leerlo y disfrutarlo, La vida maravillosa. Y les propongo acá que vean dos documentales, en la serie Primera Vida, acá están los linajes, un documental de la BBC, y tiene un presentador de lujo como es David Attenborough. Así que es muy interesante, incluye todos los temas y bichos que hemos visto aquí, y además es entretenido y les va a servir para recordar todos estos grupos y estos temas. Bueno, ¿alguna pregunta de los temas?